De volver a esta sala porque tenemos una exposición temporal en el pasillo central. Lo sentimos mucho, cabemos menos. Espero que Edgar es un magnífico orador, habla muy alto, así que supongo que le oí, por lo menos le oiréis bien. A Edgar le conocéis también de maravilla. Es investigador de Juan de la Cierva, un contrato de Juan de la Cierva en el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, que es un instituto mixto del Gobierno de Cantabria, la Universidad y el Santander. Tiene una sólida carrera investigadora que empezó en la Universidad Autónoma de Barcelona, muy de Barcelona, estudió en la Autónoma, luego hizo la tesis doctoral en el Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social en Tarragona, en la Universidad Rovira y Virgili, y ya se especializó en lo que es su ámbito disciplinario, que es la bioarqueología. ¿Lo he dicho bien? Totalmente. La bioarqueología y la tafonomía, sobre todo. Él estudia la bioarqueología a partir de las marcas que encuentra en los huesos, en los huesos de animales, bueno, en algunos casos son los huesos humanos, como es el caso que nos ocupa hoy. Ha investigado en muchos yacimientos de varios continentes, de los cuales no voy a dar, en algunas islas también, como por ejemplo Formentera, y a ver si me he olvidado algo. Por supuesto, es el investigador del nuevo proyecto de investigación en la cueva del Pendo, en Camargo. Y en este sentido tengo que agradecer la presencia de algunos concejales del ayuntamiento que han venido a todo correr desde Fuenteviesgo, lo sé porque estaba yo con ellos, para asistir a la conferencia. A todos ustedes, como siempre, les agradezco su presencia aquí. Con esta conferencia cerramos el ciclo del mes de este año, pero quiero comunicarles que estamos preparando ya el del año que viene, en el que tendremos también interesantísimas intervenciones. Saludo por ahí al fondo también algunos guías de las cuevas, José Antonio, que es guía de la cueva del Pendo también, y me alegro que vengan por aquí a completar su formación. Así que nada más, Edgar, todo tuyo. Muchísimas gracias, Roberto. Además agradezco también la presencia de concejales y de personas que representan al gobierno de Cantabria, porque parte de lo que vamos a presentar hoy está financiado precisamente con dinero de la Dirección General y el Ayuntamiento de Cantabria, por lo cual también es una buena ocasión para mostrar los resultados de esa investigación que estamos llevando a cabo. Aunque no va a tratar de las excavaciones que estamos llevando a cabo esta charla, sino que vamos a tratar de hablar de una pieza muy singular que se encontró en los años 30 en la Cueva del Pendo. Un esplenocráneo, cuesta decirlo, un esplenocráneo de un niño de unos 10 años que se halló en la Cueva del Pendo, y que hemos titulado esta charla el esplenocráneo del Pendo y la historia de cuando comíamos niños. Yo me he arrepentido de este título muchísimo. Pasa que ustedes tienen que entender que yo tengo un niño de 1 año y otro de 5, y el título lo puse en el peor momento de esa crianza, en el momento en el que uno desea comérselos a esos niños. Entonces, por eso de ahí ese título. Pero ustedes saben que del dicho al hecho hay un trecho, y de lo que voy a hablar aquí es de ese trecho, precisamente de ese trecho que a veces se ha cruzado y que a lo largo de nuestra humanidad, de la historia de nuestra evolución, hemos llevado a cabo actos de canibalismo. Vamos a hablar de este esplenocráneo. Esplenocráneo es una manera de decir que es la parte de delante del cráneo, la parte quizás más endeble, como ven ustedes aquí. Es un resto que se van a encontrar con él en la segunda sala de este museo. Se encuentran literalmente cara a cara con él, y es uno de los pocos restos humanos que conservamos aquí en Cantabria. Cantabria no es una región, de hecho la cornisa cantábrica no es una región en la que abunden los restos humanos paleolíticos, con lo cual esta es una fantástica ocasión para intentar entender cuestiones relacionadas con el comportamiento humano a lo largo del Paleolítico a través de un resto humano singular. Este cráneo de la Cueva del Pendo, que como ven aquí, pues la gente del museo ven aquí unas imágenes que están extrayendo pues la campana de cristal protectora para que pudiéramos estudiar ese resto, y luego ven aquí a Eva Pereda, la conservadora restauradora del museo, que está colocando pues con una delicadeza absoluta ese resto paleoantropológico. Vamos a hablar de canibalismo.
vamos a hablar de antropofagia. Yo imagino que a ustedes esta imagen también les inquieta. Se inquieta como a mí. Yo me acuerdo que de pequeño a mí esta imagen, sobre todo la que pintó Francisco de Goya, pues a mí me inquieta. Genera un cierto malestar. Ya la de Rubens todavía más, porque es todavía más realista. Y esto es todas las sociedades humanas se percibe como algo tabú, se percibe como algo de lo que no se puede hablar, que genera controversia, con lo cual esta charla también pues va a generar cierto malestar quizás en esa línea, y más si hablamos de antropofagia infantil, pese a que incluso en la cultura popular evapora también esa antropofagia infantil. Acuérdense del cuento de Hansel y Gretel de los hermanos Grimm, donde básicamente se viene a decir que cuidado con lo que haces porque te pueden acabar comiendo. Con lo cual, esa antropofagia, esa práctica canibalística, también emana en la cultura popular. Y es que el canibalismo, aunque no queramos, aunque sea tabú, está presente en muchos momentos de la historia, casi se diría a lo largo de toda nuestra evolución. Existe el canibalismo de venganza, aquel canibalismo que se ejerce sobre los enemigos para mostrar esa fuerza. Existe también un canibalismo inventado, que es precisamente para denostar al enemigo, como se hizo muchas veces en la conquista de las Américas. Existe un canibalismo ritual, vamos a hablar de él. Un canibalismo alimenticio, para alimentarnos. El de supervivencia, imagino que todo el mundo le viene a la mente aquella situación del equipo de rugby chileno, entonces la famosa película Viven. Existe también ese canibalismo de supervivencia, con lo cual existen muchos canibalismos y vamos a tratar sobre alguno de ellos a través de esta pieza singular. Y es que de alguna manera la antropofagia, insisto, aunque tabú, es una obsesión en muchos momentos, incluso para Goya, que tiene varias obras vinculadas con esa antropofagia. Y la encontramos en todos los momentos de la historia. Y vinculada a ella encontramos cosas incluso espeluznantes, que desde nuestra propia cultura, en este caso judeocristiana, pues nos impacta. No sé si os acordáis de que hace unos años hubo alguien que inventó el hufu. El hufu es el tofu humano. Es un tipo de alimento artificial que recreaba el sabor humano. Era una estrategia de marketing, pero no saben ustedes la cantidad de gente que solicitó comprar el UFU. Estamos hablando de centenares de miles de personas que solicitaron comprar el UFU, que era una manera de probar la carne humana, quizás de romper con de entrar en ese pecado a través de una carne que no era humana. Yo hoy les voy a dar la oportunidad de que rompan algunos de ustedes con ese tabú, porque gracias al convenio que el Instituto de Investigaciones Prehistóricas tiene con el Instituto de Medicina Legal, pues nos van a permitir hacer el experimento que estamos haciendo, que es traer carne humana, y tenemos a alguien de medicina al final que, si alguien quiere probarlo, luego le vamos a hacer un análisis de sangre, porque estamos estudiando cómo se refleja ese consumo antropofágico en las personas hoy en día. No sé si alguien quiere probarlo. ¿No? Bueno, pues ustedes se lo pierden porque es vaca pasiega. Ustedes se lo pierden porque es un fantástico filete de vaca pasiega que voy a cenar esta noche, pero que imagino que les ha generado cierta inquietud, ¿no? Cierto asco. Habrá incluso alguien que se haya sentido ofendido por la broma. Eso debido pues a sus creencias religiosas, a sus coordenadas éticas, coordenadas políticas. Y es que el tema de la antropofagia es un tema muy controvertido. Y es un tema que, cuando queremos estudiarlo desde el punto de vista científico, topamos con nuestra propia moral, con nuestra propia ética, con nuestras propias creencias.
Y no es de extrañar, por ejemplo, que el doctor Carballo, que es quien encontró este resto en los años 30, no fuera capaz de ver las marcas de corte que nosotros hemos visto hoy, que nos llevan a hablar de que ese resto humano nos habla de canibalismo. ¿Por qué? Porque su propia moral, sus propias creencias no le llevaban a plantearse esas preguntas que nos planteamos hoy. Hoy en día nos las planteamos, pero incluso cuando extrapolamos, incluso cuando presentamos esos resultados, en la sociedad también hay malestar. Hay malestar sobre todo cuando ese canibalismo se da en la prehistoria. ¿Por qué? Porque nos están hablando de que en el momento en el que se fragua el comportamiento humano, hemos sido caníbales. También hay malestar cuando se habla que en los momentos de hambruna, y no hay que ir tan lejos, podemos hablar, por ejemplo, de cuando en el cerco de Stalingrado, en los años 40, se llevó a cabo canibalismo. Se hablaba incluso de que hordas de caníbales perseguían a los niños. 230 personas fueron detenidas por practicar el canibalismo. Y esas informaciones nos incomodan. De vez en cuando, incluso aparece un caso de algún degenerado que lleva a cabo prácticas canibalísticas. Y siempre es el penúltimo caso, porque va a seguir viendo ese tipo de casos. A veces vinculados a la locura, a patologías, a veces vinculado a hambrunas y cada vez menos vinculado a creencias religiosas y a rituales. Con lo cual es un tema que nos habla mucho de nosotros, pero también de aquello que nos da miedo. Como les decía, el canibalismo, la antropofagia, es algo que se ha dado desde hace miles y miles de años. El equipo de investigación de Atapuerca descubrió, a través de unos restos humanos que se hallaron en la Grandolina, que pertenecían a la especie Homo antequeso, de hace unos 800.000 años, ya presentaban marcas que estos investigadores interpretaron como evidencias de canibalismo y que ellos compararon con el canibalismo que también llevan a cabo los chimpancés. Los chimpancés no llevan a cabo un canibalismo de supervivencia, un canibalismo alimenticio, sino que es un canibalismo sobre todo para proteger su territorio. Y los investigadores de Atapuerca vincularon también los restos humanos de Homo antequeso que ven aquí, muy parecido también este fragmento óseo al que conservamos del niño del Pendo, con evidencias de esa territorialidad y de esa defensa del territorio. Yo les invito a que en esta charla, a través del resto del Pendo, hablemos de las evidencias que nos hablan de ese canibalismo, pero sobre todo de la modificación de los restos humanos, de la modificación por parte de otros humanos sobre los propios restos. Imagino que muchas personas de aquí conocen la cueva del Pendo. Está situado en Camargo, es un yacimiento excepcional, declarado Patrimonio de la Humanidad, muy conocido por su arte mueble. Tienen aquí una fantástica sala, que yo siempre digo que es la sala, el Sancta Sanctorum del Paleolítico Superior, en el que hay evidencias de esa capacidad de abstracción, de esa capacidad cognitiva y de plasmar las ideas en los huesos a través de estos restos de arte mueble. Muy conocido también el Pendo por sus pinturas, son unas pinturas fantásticas, y menos conocido también porque también existen evidencias de otras cronologías, en este caso, por ejemplo, evidencias de vasijas de madera de la edad del bronce, de hace unos 4.000 y pico años, con lo cual es un yacimiento muy rico. Es un yacimiento que yo siempre digo que es el sitio perfecto para entender nuestra evolución desde hace unos 80.000 años. ¿Por qué? Porque tenemos de manera representada y casi de manera ininterrumpida toda esa actividad que nos habla de cómo hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo. Es un yacimiento además visitable. Tengo aquí al ayuntamiento, con lo cual imagino que también estarán de acuerdo que les invitamos, pagando la entrada, muy barata, a que visiten la cueva del Pendo para que se den cuenta de la riqueza patrimonial que tenemos a escasos kilómetros. Es una cueva que llevamos excavando desde el año 2016
en el que estamos encontrando evidencias muy vinculadas al Paleolítico Medio, vinculado con la forma humana neandertal, y al Paleolítico Superior, vinculado con nuestra propia especie, el Homo sapiens, con lo cual, fíjense que es un yacimiento en el que estamos excavando de alguna manera dos ventanas temporales, el Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior, y además nos permite compararlo. Es un fantástico yacimiento para llevar a cabo estas tareas. Aquí ven una imagen, creo, no sé si hay alguno de vosotros, porque hay algún miembro del equipo de excavación, sí, efectivamente, del Pendo aquí presente. Aquí ven alguna imagen de las excavaciones que estamos llevando a cabo durante el verano y una imagen de la zona en la que estamos trabajando, sobre todo vinculada al Paleolítico Medio. La cueva del Pendo se descubre a finales del siglo XIX, se llevan a cabo diversos sondeos, pero no es hasta principios mediados del siglo XX que Carballo, que es quien descubre durante precisamente esta etapa, quien descubre el cráneo del Pendo, el que tenemos expuesto. Hay una interrupción de los trabajos durante la Guerra Civil, pero después Martínez de Santaolalla lleva a cabo excavaciones de alguna manera modernas, podríamos decir, sistemáticas, y que es precisamente en el marco del segundo curso internacional de arqueología de campo. Es en el Pendo donde gran parte de los investigadores que iban a liderar la arqueología a partir de los años 50 se forman, porque precisamente con el parón de la Guerra Civil no había sitios en los que excavar, con lo cual, desde el punto de vista de la historia de las investigaciones, el Pendo también es un sitio excepcional. Excavaciones también modernas del 94 hasta el cambio de siglo que lidera Montes, que son el equipo que descubre las pinturas, y gracias a eso se declara en 2008 la cueva Patrimonio de la Humanidad. Nosotros, como les decíamos, nos vamos a centrar en esta etapa, en el momento en el que se encuentra el cráneo del Pendo. Esta es la primera fotografía de este resto. Se publica en un libro del año 33, en el que pues, se hace una mera referencia a que se ha encontrado un resto humano en la cueva del Pendo. Fíjense qué diferencia con lo que pasa hoy en día, que cuando se encuentra un resto humano en un yacimiento es portada de muchísimos medios. ¿Por qué? Porque hoy en día, a través de los restos humanos, podemos extraer muchísima información. Podemos extraer información del ADN, podemos extraer información sobre patologías, sobre la cronología. Es decir, dan tanta información con los medios técnicos y científicos que hoy en día tenemos, que es importantísimo encontrar un resto humano en una cueva. En cambio, en el año 33 se daba más importancia, pues básicamente al arte mueble. Había casi un fetichismo también, por qué no decirlo, por esas piezas excepcionales, y este resto pasa casi de manera desapercibida. Fíjense, la encontraron en el margen derecho de la cueva, que es esta zona de aquí, la zona que nosotros llamamos zona E2. Fíjense también, comparen el croquis de Carballo con el plano con el que estamos trabajando nosotros, también para que se den cuenta del cambio en la manera de trabajar. Y se encontró en esta cata de apenas 2 metros por 2 metros, que por cierto es de donde sale casi todo el material que tiene expuesto el museo aquí, y que es donde este año por fin hemos podido empezar a trabajar. Uno de los objetivos era precisamente a ver si encontrábamos también restos humanos que tuvieran relación con esto, con este resto que estamos viendo, para ver si en el Pendo resulta que hay un enterramiento. Todavía no hemos encontrado ningún resto humano en esta zona. En otras partes de la cueva sí que hemos encontrado restos humanos solutrenses que en este momento están siendo analizados desde el punto de vista genético, pero en esta zona de momento no hemos encontrado restos. Y aquí es donde, en el año 30 y pocos, se encontró este resto que nos reúne hoy aquí. Y en la publicación del año 33, esto es lo único de lo que habla.
Dice que en un nivel altamirense, para quien no entienda el carballiño, el altamirense es el magdaleniense. Lo que pasa es que, claro, no podríamos llamarle magdaleniense porque magdaleniense viene de la Madeleine, un yacimiento francés. Entonces aquí hay que tener nuestro propio periodo y él se inventa el altamirense. Ya les digo que no triunfa. No triunfa. Pero bueno, él encuentra en el altamirense, pero se traiciona porque más adelante dice algo magdaleniense. Bueno, en el libro va hablando también de magdaleniense. Bueno, dice que lo encuentra, que es la figura 115, se conservan los huesos craneales del esfenoides, hace una descripción antropológica básica. Piensen que Carballo, aparte de sacerdote, era doctor en ciencias naturales, daba clases de ciencias naturales, con lo cual lleva a cabo cierta descripción antropológica, el esfenoides, el etmoides, la parte inferior del frontal, y dice que esto es fantástico, que se conserve, porque suelen ser los restos que primero se descomponen, se destruyen, con lo cual el pendo es un sitio en el que todo se conserva muy bien. Habla de los dientes, esto hoy en día no nos lo aceptarían en ninguna publicación, aquí habría que decir qué dientes, qué medidas tienen. Habla de la descripción de estos rasgos antropológicos, dice que las órbitas son bajas, cuadrangulares. Eso quizás nos indique que se trata de un varón, aunque con los restos infantiles es muy complejo hablar de si esto es un hombre, un varón o una hembra. Eso es muy complejo, los restos infantiles. Habla de progmatismo facial, es decir, unos rasgos más bien arcaicos, y eso le lleva a plantear que se trata de un resto prehistórico, muy vinculado a la raza, ya no usamos raza, a la especie Cro-Magnon. Y dice que las órbitas son grandes dado el tamaño pequeño del cráneo. Bueno, no es que sean grandes, es que se trata de un cráneo infantil, que las proporciones son totalmente distintas. Cuando ustedes salgan, si ven a mi hijo dando vueltas por ahí, que tiene 6 años, pues que es cabezón como todos los niños, y eso tiene que ver pues con que tienen estas proporciones distintas a lo que sería el cráneo de un adulto. Y esto es todo lo que dice. La antropología moderna, antropología biológica, el estudio de los restos humanos, hoy en día ya requiere de otro tipo de investigación, que no les voy a aburrir aquí con esos resultados, pero que nos habla que el resto humano del pendo es un niño de unos 10 años y que se compara con otros de la posiblemente misma cronología, como por ejemplo el de Mas-Dasil. Y se habla que, por ejemplo, este es mucho más robusto, con lo cual se compara con las mismas poblaciones, y se empiezan a hacer clasificaciones dentro de las variabilidades tipológicas. Todo esto es muy complejo, y además hay pocos restos como para hablar de esto. De hecho, no sabemos ni si es magdaleniense. ¿Por qué? Porque no hay una datación de carbono 14 sobre este resto. Y es que además este resto no se encontró, ¿cómo decirlo? Este resto no tiene un contexto arqueológico. Para los arqueólogos es importantísimo el contexto arqueológico, porque es el que nos reviste de información todos esos restos. Y Carballo iba a buscar el objeto, excavaba bien para la época, pero no documentaba exactamente de dónde salía, con lo cual, sin datación de carbono 14, no sabemos si este resto es prehistórico. Y les voy a comentar algunas cosas que a lo mejor hacen bailar un poquito esta cronología. No voy a aprovechar aquí para pedirle al director del museo que nos dé permiso para datarlo, porque hay pocos restos humanos. Los investigadores hoy en día que nos dedicamos al estudio de los restos humanos tenemos que ser conscientes también de la escasez de este recurso para nuestra investigación, y poner un poco el freno en este tipo de dataciones que son absolutamente destructivas, a la espera de que avance la técnica y quizás en el futuro podamos datar este resto sin destruirlo, como tendríamos que hacer hoy en día para hacer una datación de carbono 14. Les decía que era un niño de unos 10 años, de unos 8 más bien, no más de 10,
y eso lo sabemos precisamente por el desarrollo dental. No sé si ven que aquí hay algunos dientes que todavía no están erupcionando, aquí otro que no está erupcionando, no tiene los terceros molares, con lo cual a partir del desarrollo dental podemos decir que tiene en torno a unos 8-9 años este niño. Y hoy, tomando un café, he leído en el diario Montañés que yo iba a dar una charla sobre la alimentación infantil en la prehistoria, cuando precisamente yo iba a hablar de que se comen a los niños. Pero digo, no vaya a ser que alguien haya venido aquí queriendo saber algo sobre la alimentación infantil. Entonces, claro, no puedo, tengo que tener una deferencia con esas personas que han venido engañadas por esta noticia y decir que no hay análisis isotópicos, que son los que nos hablarían más en detalle de la dieta que tenía este niño, que también son destructivos, pero les puedo decir, fíjense, que ven este molar, no sé si aprecian un pequeño desgaste. Bueno, esto es muy extraño en un resto del Paleolítico superior. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con este resto del castillo, que es gravetiense, del que luego vamos a hablar, no sé si se dan cuenta que apenas hay desgaste. ¿Por qué? Porque esta gente en el Paleolítico superior tenía un tipo de dieta muy vinculado a la proteína, a la carne de pescado también, pero no al consumo de cereales, que el consumo de cereales es algo muy moderno, que se da sobre todo a partir del Neolítico, y que por la manera en cómo se procesan los cereales en los molinos de piedra, pues con esos cereales van piedra. También cuando se comen mejillones con arena, pues lo mismo, esta gente come cereales con arena, con restos del molino, de la piedra, y además los cereales también son muy abrasivos y van generando pues un desgaste. No estoy diciendo que el cráneo del Pendo pertenezca a un individuo de un momento más reciente que el Paleolítico, simplemente estoy diciendo que es curioso que tenga un desgaste mucho más pronunciado y mucho más acusado que otros restos de más o menos la misma cronología, por lo cual es una pista a lo mejor de a qué época pertenece este resto humano. Aquí tienen unas imágenes, por ejemplo, de unos restos humanos que estamos estudiando de cronología del bronce, que, como fíjense, qué cantidad de desgaste tienen este diente, aunque se trata de un individuo ya senil desde el punto de vista de la antropología biológica, pues un adulto joven también presentaría más o menos ese desgaste según el tipo de alimentación que tiene. Pero lo que nos ha traído aquí es el morbo. Ustedes han venido aquí a ver cómo se comen a este niño. Bueno, pues vamos a ello y vamos a empezar a hablar de las modificaciones que hemos observado. Bueno, fíjense, en la parte del frontal, un poco más abajo de lo que sería la sutura coronal, que sería más o menos esta zona de aquí, la línea azul, no sé si la ven o si a alguien le apetece tocar un poco este resto, que más o menos sería parecido al tamaño que tendría el esternocráneo del Pendo. Bueno, pues en toda esta zona de aquí encontramos diversas evidencias que nos hablan de que se ha golpeado el cráneo por aquí y por aquí. Luego vamos a ver algunas fotos más en detalle. La morfología de esos estigmas del golpe nos hablan además que es de fuera hacia adentro, con lo cual estamos viendo que se ha cascado de alguna manera el cráneo desde fuera hacia adentro en estas zonas de aquí. Quizás también esto esté hablándonos de un golpe, pero nosotros no tenemos la morfología que nos habla de que eso ha sido así. Aquí ven una imagen más en detalle de estos golpes. Esto es un resto que está iluminado perfectamente en la sala número 2 del museo, y que si ustedes pues se ponen cara a cara con este cráneo van a poder ver todas estas modificaciones. Y que Carballo no vio, precisamente no vio, porque en su agenda investigadora no se planteaba estas preguntas,
Es toda una serie de marcas que nosotros pues estamos estudiando hoy en día. Yo les estoy presentando un estudio que no está concluido, que está en proceso, y todavía tenemos que llevar a cabo muchos más análisis de todas estas marcas para acabar de entenderlas. Pero no sé si se dan cuenta que la foto es mucho mejor en el ordenador que en la pantalla, pero en esta zona de aquí hay toda una serie de marcas que nos llamaron la atención, que si le ponemos una serie de filtros quizás se ven mejor, no sé si lo ven por aquí, una serie de marcas que nos llevó a nosotros a hacer un molde de silicona de alta resolución. Entonces, yo la verdad prefiero que lo vean ustedes directamente, porque la ciencia básicamente es ver para creer. Entonces les he traído pues un microscopio de estos portátiles que usamos a veces para ir a los museos, para que vean las marcas que tiene el cráneo del pendo. Lo que vamos a ver ahora es un molde. Van a ver ustedes el negativo del molde. Todavía no hemos hecho el positivo, con lo cual en la imagen no van ustedes a apreciar que la marca de corte sale hacia afuera como una montaña. Les va a dar la sensación de que va hacia adentro. Pero vaya, ya saben ustedes de quién es el ordenador. Pero bueno, como está de viaje, pues me lo he llevado. Bueno, fíjense, esto es el molde que veían ustedes antes en pantalla. ¿Ven las marcas de corte? ¿Se ven bien? Bueno, pues aquí tienen ustedes la evidencia de que este resto ha sido modificado por humanos, porque estos son marcas de corte generadas por herramientas de sílex. ¿Lo ven? Puede ver por aquí. ¿Lo ven bien? Sí, sí, muy bien. Este aparatejo no da para más, pero cuando nosotros llevamos este tipo de moldes al microscopio electrónico, se ve mucho mejor, y aquí les he traído algunas imágenes. Entonces, bueno, están convencidos, ¿no? ¿Convencidas? Eso es importante para seguir con la charla. Bien, bueno, lo que han visto ustedes es este molde de aquí, ¿sí? Que lo hemos llevado a cabo pues con una técnica que nosotros hemos aplicado al estudio tafonómico de los restos, pero que cuando lo llevamos a microscopios mucho más potentes como el microscopio electrónico, pues vemos que efectivamente las marcas son características de aquellas llevadas a cabo por herramientas de sílex, pues que dejan lo que nosotros llamamos conos hercianos, que nos ayudan a entender la dirección. No les voy a aburrir con esto, pero sí les voy a decir que estas sería el resumen de las marcas que observamos en el cráneo del pendo, además con una dirección que sería desde aquí hacia abajo. Todas ellas la encontramos en esta zona del frontal, en lo que sería justo encima de la órbita izquierda y en la parte del maxilar superior, sitios muy vinculados con el despellejamiento, por cierto, con lo cual es interesante a la hora de llevar a cabo nuestras interpretaciones y esos golpes que les contaba. Pero no es el único resto humano que tiene evidencias de manipulación del Paleolítico superior. Mi querida colega Dolores Garralda acaba de publicar el año pasado un resto de la Cueva del Castillo que encontró Obermayer, con lo cual se trata también de un resto sin contexto arqueológico moderno, pero que ella sí ha datado, que le ha dado una datación compatible con el gravetiense. También se trata de un niño de unos 4 o 5 años y en el que ella observa una serie de marcas que interpreta como marcas de corte vinculadas con la extracción de la lengua, y que va más allá. Incluso se habla del consumo de la lengua de este niño en el Paleolítico superior. Se preguntaba el país, decía el país, el niño descuartizado entre pinturas rupestres, y luego se preguntaba el diario montañés por qué cortaron la lengua al niño del castillo hace 27.000 años. Y es una pregunta legítima. ¿La cortaron para comérsela? ¿La cortaron
por una cuestión ritual. La cortaron, como yo amenazo a veces, y que no se enteren los servicios sociales porque no se callaba a las 12 de la noche. Y no tengo, esto no es que estoy grabando. Y no es el único resto del Paleolítico Superior con marcas de corte. Nosotros estamos llevando a cabo un programa en el que estamos revisando todos los restos humanos del Paleolítico Cantábrico, y en el que estamos viendo que casi todos tienen marcas de corte. No sé si ven la marca de corte aquí. Bueno, claro, ahora dirán, si todos los tenían. Claro, pero había que preguntárselo. Una vez rompes de alguna manera el paradigma, una vez te planteas que puede ser que los restos humanos estén modificados por otros humanos y empiezas a buscarlo, empiezas a encontrarlo. Y yo no soy el primero para nada que se lo ha preguntado, pero es un tipo de estudio sobre los restos humanos que no abundan, ya que el estudio paleoantropológico se centra casi siempre, y ha estado muy obsesionado en saber pues cómo evoluciona, si es varón, hembra, medidas, etcétera. Y ahora está cambiando un poco la tendencia y estamos intentando usar estos restos humanos para recuperar el comportamiento humano, para recuperar qué hizo los hombres y las mujeres de la prehistoria con estos restos humanos. Aquí ven el resto mucho mejor, no sé si ven la marca de corte que atravesaría toda esta zona del maxilar. Ven, por cierto, también un poco de sarro que no es tan habitual en el Paleolítico Superior. Hay varios colegas de la Universidad de Cantabria por aquí, paleoantropólogos. Si quieren en el debate también me pueden echar un cable a la hora de interpretar este tipo de restos. Y que incluso tiene una caries. Este está también expuesto como resto paleolítico humano. No es muy habitual que los restos paleolíticos tengan caries, porque las caries están muy vinculadas sobre todo con los azúcares, y los azúcares los consumimos a través de los cereales. Quizás no es un resto paleolítico, no lo sabemos, porque también se encontró de la misma manera que se encontró el otro resto, en excavaciones antiguas, y por lo tanto no tiene contexto. Lo mismo pasa con el cráneo, con otro fragmento de cráneo parietal del castillo, en el que cuando lo hemos analizado hemos encontrado marcas de corte. Aquí no les he traído el molde, les he traído directamente las fotografías a microscopio, en el que se ven los arrastres de esas herramientas de sílex sobre la superficie ósea de los restos. Y otro resto que tenemos, creo que este no está expuesto, pero que es un cráneo del castillo, en el que muchos años se dijo que era un cráneo copa. No sé si saben lo que son un cráneo copa. Un cráneo copa es un cráneo humano que está modificado para ser usado como recipiente, quizás en algún contexto ritual y con algún tipo de uso simbólico. Nosotros no pensamos que esto se trate de un cráneo copa, pero bueno, lo traigo aquí porque sí que hay colegas que siguen defendiendo que se trata pues, del fragmento de un recipiente usado durante el Paleolítico. Pero todos estos restos nos hablan de canibalismo. Es decir, que un resto humano tenga marcas de corte implica que nos hayamos comido a ese resto humano. No sé si está por aquí mi colega que es médico forense, Silvia Carnicero, que ella también genera marcas de corte sobre los seres humanos con los que trabaja, pero no se los come. Hay muchos rituales, hay muchos comportamientos funerarios en distintas sociedades, incluso actuales, que generan marcas de corte sobre los restos humanos, y eso no implica que se haya llevado a cabo canibalismo. Los restos humanos que hablábamos del Homo antequesos del principio de Atapuerca, de hace unos 800.000 años, esos sí fueron comidos. ¿Por qué? Porque hay marcas de corte y además hay marcas de dientes sobre los restos humanos, blanco y en botella. En este caso no encontramos marcas de dientes sobre estos restos humanos, que no quiere decir que no se hayan comido, pero ya saben ustedes pues, que en ciencia no podemos lanzarnos a la piscina a decir que se ha llevado a cabo un acto antropofágico cuando no encontramos las evidencias directas. ¿Evidencias como qué, por ejemplo? Pues lo que se encuentra en otros yacimientos, de otras cronologías. El yacimiento del Toro, recientemente publicado, esto sí es un cráneo copa, de época neolítica. Y en otros yacimientos
en los que sí que hay evidencias de canibalismo, como por ejemplo el yacimiento de Gough's Cave, paleolítico superior, aparentemente de la misma cronología de los restos que les he presentado. Les voy a presentar los resultados que se han publicado de alguno de los restos, que nos hablan de que allí sí hay cráneos copa. Todo este resto está absolutamente modificado con unas características muy parecidas a lo que tiene también el cráneo del pendo, pero además incluso dentro de ese cráneo se han encontrado huellas y elementos traza que se habla que se ha utilizado como recipiente. Otro resto muy parecido al del pendo, de la misma cueva inglesa de la que les estoy hablando, en el que se encuentran por un lado marcas de corte y marcas de diente. Es muy complejo diferenciar entre las marcas de corte y las marcas que genera un diente. Y cuidado, que luego están los carnívoros que a veces también desentierran restos humanos y generan marcas parecidas, con lo cual esto es algo complejo de lo que se encarga la tafonomía. Yo me encargo del estudio tafonómico, yo soy tafónomo. Me llamaron un día del colegio de mi hijo que mi hijo había insultado a alguien llamándole tafónomo. Pero no, tafónomo es la persona que estudia la historia del enterramiento de los huesos, ese sería el nombre, el origen tradicional, pero es la historia de estos restos humanos, por así decirlo, de alguna manera. Y otros restos, como por ejemplo estos que se han encontrado en una cueva que tiene un nombre que viene al pelo, que es la cueva del Malalmuerzo, de época neolítica, en la que allí no solo hay canibalismo, sino que hay también canibalismo sobre niños, antropofagia infantil. Aquí vemos algunos elementos de la pelvis con marcas de corte que nos hablan del descarnamiento. De otras épocas, no solo el Homo sapiens comía Homo sapiens, sino también los neandertales comían neandertales. En este caso sí que se puede hablar del canibalismo, por ejemplo, en la cueva del Sidrón, donde se han encontrado evidencias clarísimas de ese comportamiento, pero no en la cueva de Marillac, donde solo se han encontrado marcas de corte. Con lo cual es un tema complejo y controvertido. Volvemos a la cueva de Malalmuerzo, donde los restos no solo tienen marcas de descuartizamiento, desollamiento, sino también que los restos tienen una pátina que nos habla de que esos restos han estado hervidos. Les presento estas evidencias para mostrarles cuál es de alguna manera la lista, el checklist que necesitaríamos las personas que estudiamos restos humanos para hablar de canibalismo, algo que no tenemos en los restos humanos cantábricos, de los que ya les he dicho que solo tenemos marcas de corte. ¿A qué puede responder un canibalismo si es que se llevó a cabo en la cornisa cantábrica? Bueno, hay un estudio fantástico en el que se ha vinculado en época moderna me refiero desde el siglo XVI, a los actos canibalísticos con las sequías en China. Y fíjense cómo los estudios matemáticos pues vinculan perfectamente el año donde hay sequías con el aumento de casos en antropofagia. Con lo cual, si buscamos una razón a la antropofagia, al canibalismo, quizás esté en hambrunas, en momentos de estrés que lleva a las poblaciones prehistóricas a llevar a cabo actos caníbales. Pero ya hemos visto también que, por ejemplo, los chimpancés lo hacían para la protección de su territorio. Y quizás este resto nos hable y nos dé una pista de por qué hay marcas de corte en los huesos humanos del Paleolítico. Este es un hueso de Gough's Cave que tiene marcas de corte, pero que nada tienen que ver con lo que correspondería a despellejamiento, a desollamiento y al procesado de alguna manera para la alimentación de un cadáver humano. Esto quizás está más vinculado con cuestiones rituales. Y ahí abrimos un mundo y abrimos una ventana a un mundo muy complejo, el mundo de las prácticas funerarias. Fíjense hoy en día, por ejemplo, como en el Tíbet, en los rituales del aire, primero hay que despellejar al resto humano, que dejaría también marcas de corte, y después lo dejan al esqueleto, al cuerpo humano, para que se lo coman los buitres, en esa idea de que el muerto, pues el alma del muerto, pues vuele con los buitres hacia el cielo. Fíjense que esto tiene que ver
con el mundo ritual, con el mundo funerario. Y esto nos impacta. Yo os lo pongo siempre en las clases de antropología biológica y al principio impacta. Una vez te acostumbras ya es otra cosa, pero nos impacta desde nuestra sociedad porque no estamos acostumbrados y nos habla de la gran variabilidad que puede haber en esas prácticas funerarias. Incluso en Europa hemos dejado ya de practicar cosas que a ojos de hoy en día nos parecen alucinantes, como por ejemplo decorar iglesias con restos humanos, sacar a los muertos el día de Pascua en Italia hace 4 días, pero no hay que buscar ejemplos tan extremos. Hasta hace 4 días se velaba a los muertos en casa y hoy en día muy poca gente muere ya en sus propias casas, con lo cual las prácticas funerarias y el mundo ritual en relación con nuestros muertos cambia mucho y en una misma generación somos a veces incapaces de entenderlo. Esto es el ritual Shinto del Japón, en el que consiste en incinerar a un muerto y con unos palillos, iba a decir unos palillos chinos, con unos palillos japoneses, van cogiendo los restos humanos y los van poniendo en una urna. Parece ser que el ioides es el más importante y se reserva al miembro de la familia más cercano, pero fíjense como cuando este ritual es llevado a cabo por las nuevas generaciones, ya les da un poco más de asco. Fíjense cómo el cambio generacional genera también cambios en las prácticas funerarias porque ya no se entienden, con lo cual esto demuestra de que es muy variable, es un tema muy complejo y que a veces no somos capaces ni de entender a la anterior generación en cómo se relacionaba con los muertos y cómo gestionaba la muerte, con lo cual imagínense si ponemos de por medio 14.000 años, un tema muy complejo, pero importantísimo, que nos habla de arqueología, de antropología, de rituales, nos habla de nuestros propios tabúes, nos habla de nuestros miedos, nos habla de cómo hemos evolucionado y de cómo nuestro comportamiento ha ido cambiando a lo largo de miles y miles de años. En relación con los restos humanos con marcas de corte, me gustaría citar lo que dice mi colega María Martinón, que es directora del CENIE, en que le preguntaron qué significaba todo esto del niño al que le cortaron la lengua. Estaba como la prensa muy nerviosa, hablando todos los investigadores de que le habían cortado la lengua a un niño en la cueva del castillo. Pues ella dijo, y me gustaría citarlo aquí, que la reconstrucción de una historia, es decir, a partir de los restos arqueológicos, como en una película, necesita algo más que el actor, necesita algo más que un resto humano, necesita un escenario, otros personajes principales o secundarios, es decir, un contexto. Nada de esto se conserva, desgraciadamente, en el caso del niño del castillo, tampoco en el niño del Pendo. Con lo cual, yo lo que les quiero trasladar hoy aquí es el por qué estamos trabajando en el Pendo incansablemente, por qué estamos investigando sobre estos restos humanos y excavando. Es precisamente para recuperar todo ese contexto, toda esa información que más allá del actor, más allá del resto humano, nos aporta información sobre cómo los seres humanos hemos evolucionado a lo largo de la historia. Porque detrás de los restos humanos, de los restos fósiles, hay vidas, hay personas que nos ayudan a entender cómo a lo largo de todos estos miles de años hemos llegado a ser como somos hoy en día. Yo lo dejo aquí, les doy las gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. ¿No hay preguntas? No se puede. Sí. Le ha dado hambre el tema. Entonces eso es un estómago fuerte. Yo tengo una pregunta. Sí. Me parece que está bien claro que las marcas las dais por hecho que son de Siles. Tenéis claro que no pueden ser de dientes, de animales que hayan podido manipular los restos. Son muy características, pero es una pregunta muy legítima, porque en la investigación tafonómica, aquello que nos puede llegar a confundir, una marca de corte puede confundirse, por ejemplo, con los caninos
de un carnívoro infantil, por ejemplo, que está mucho más afilado y menos desgastado. Y ha habido casos en los que se ha confundido, pero la morfología de una marca de corte, sobre todo vista a un microscopio electrónico, es decir, a muchísimo aumento, es muy clara. Una sección en V, un microestriado interior y una serie de marcas, los conos hertzianos que les mostraba, que nos habla de la dirección. No siempre se encuentra esto, pero en el caso de la cueva del Pendo y de este resto humano lo encontramos, con lo cual es la evidencia perfecta para decir que estos son marcas de corte de sílex, porque podía ser de metal también, y también se podrían más o menos distinguir. Pero es todo un tema, es una de las preguntas en investigación. ¿Y al saber que son de sílex no se puede calcular ya las fechas? Bueno, en prehistoria el sílex se usa, prehistoria reciente, bronce... Pero muy bronce todavía entonces. En bronce todavía. Y por ejemplo en Formentera lo están usando, en una investigación que estamos llevando a cabo nosotros, están usando elementos de piedra tallada hasta el final del bronce. ¿Por qué? Porque es un sitio que está fuera de las redes de circulación del metal. Es más, una vez estuve en el Pirineo, en el que me presentaron a una persona que desollaba conejos con una piedra, y eso estamos hablando del año 2013, con lo cual el hecho de que se use piedra y no metal tampoco es un elemento para discernir entre épocas, pero también es muy legítima esa pregunta. A mí me extraña la forma de las órbitas. Sí. Los ñiscos esos de las órbitas. Claro, es que estamos hablando de un cráneo todavía inmaduro, en el sentido antropológico del término, que está en proceso de formación y que tiene pues todavía características que luego ya en un cráneo adulto no encontramos. Y efectivamente uno de esos elementos es ese foramen. Eso es lo que datan un poco también del cráneo. Eso es lo que le da la edad, lo que nos permite saber la edad. Eso y sobre todo los dientes, que tenemos más o menos muy claro cómo es el desarrollo y la erupción dental. Una pregunta. Se encuentra un niño en un rincón de la cueva del Pendo. ¿Por qué un niño solo? Bueno, esa es la pregunta que nosotros... Madres, padres y familias alrededor. ¿Por qué solo? Bueno, en las cuevas no solemos encontrar muchos restos humanos, y ya no solo de niños, sino de adultos tampoco. Y es que cuando excavamos cuevas, sobre todo del Paleolítico, muchas veces estamos ante los sitios en los que se habita. Hay evidencias de que en muchas cuevas también se entierra, por ejemplo, pero en el Pendo, por ejemplo, no es un sitio en el que parece que se entierre la gente. El cráneo del Pendo, no podemos decir si es, por ejemplo, algo ritual que vino percolado de otra parte, o de si tiene que ver con un enterramiento. No lo podemos saber, ¿por qué? Porque precisamente no tenemos ese contexto arqueológico que es el que estamos buscando hoy en día. Pero existen muchas cuevas en las que hay restos humanos, no solo de niños, enterrados en cuevas. No tanto de niños, porque precisamente como tienen un hueso que tiene una densidad estructural menor que la del adulto, es decir, es un hueso más endeble, pues no aguantan ese paso del tiempo según las condiciones a las que esté sometido. Por eso no encontramos tantos restos de niños. Me refería a familiares, gente que había estado con niños a esa edad, que podían haber habitado con él y todo esto. Si encontráramos eso sería fantástico, porque además nos permitiría reconstruir muchas cuestiones a nivel poblacional. Mi cuestión es ¿por qué solo? Claro, eso sería fantástico, porque nosotros necesitamos una gran muestra para poder hablar de la población. Con un solo individuo es muy complejo, porque hay una maravillosa individualidad antropológica entre la gente de esta misma sala, a nivel de medidas, a nivel de tallas, pues en el Paleolítico igual, por lo cual necesitamos una gran muestra para poder hablar de esa población. De la soledad del niño en una cueva, claro. Eso ya. Pues teniendo en cuenta que en el Pendo hay... ¿Está esa señora hablando? Sí. La pérdida del niño, digo, ¿eran personas o bajos o no se puede saber? No lo podemos saber con este resto. Necesitaríamos, por ejemplo, un fémur, un húmero, y aún así, con un niño es muy complicado.
Los restos de niños son complicadísimos, tanto de atribuir el sexo como de hacer una estimación de la talla. Edgar te pregunta. Pero no hay en otros sitios de la época la talla de las personas, de los hombres, ¿era alta o bajita o cómo? No era mucho más baja que la, es decir, no hay tanta diferencia, según el momento, pero por ejemplo en el Paleolítico no se encuentra tanta diferencia. La tercera. Esto, teniendo en cuenta que en el pendo hay un contexto claro de la del bronce, de un bronce pleno, las cejas de madera que encontraste antes, estas cerámicas, estos restos que parece que configuran una zona que puede tener también que ver con un entorno ritual. A día de hoy, en las hipótesis que barajéis, aunque Carballo lo atribuye claramente a un nivel altamitense según su terminología, ¿por qué qué hipótesis te inclinas? ¿Tú vas más a que porque es algo de la edad del bronce o porque sea realmente del Paleolítico superior? Tengo una intuición de que son restos de la edad del bronce. Ajá. Tengo una ilusión de que sean restos paleolíticos, pero lo que necesitamos es trabajar sobre ello, y la única manera de dar una respuesta sería datando este resto, que hoy en día no es algo, entiendo que viable, pero sí que cabe la posibilidad de que estos restos antropológicos tengan relación con lo que se ha llamado el santuario del bronce, que está justo debajo del friso de las pinturas, en el que por cierto también había un enterramiento infantil. Y quizás ese desgaste dental, esa caries, pues nos esté indicando que estamos cerrando la cronología, aunque también es posible, sería probable que fueran también restos del Paleolítico. Han visto ustedes que desde el Paleolítico hasta el Neolítico, hasta el Bronce y hasta hace 4 días, los restos humanos se modifican y hay marcas de corte en ellos. Cuando habláis de que es inviable hacer una datación, que es que hay que destruir muchos huesos, por ejemplo del cráneo, de la parte, igual merece la pena si es un trozo pequeño. Hay dos cuestiones. En hueso necesitamos, con muy pocos gramos lo haríamos, siempre y cuando conservara el suficiente colágeno. Y ese siempre y cuando conservara el suficiente colágeno es muy peligroso, porque no siempre conservan el suficiente colágeno. ¿Y cuántas veces hemos tomado una muestra? Pues siempre tomas un poco más, por si acaso, y no conserva colágeno. Claro, esto si lo haces sobre uno de los 20.000 restos de ciervo que tenemos en el pendo, no se nota, no pasa nada. Pero si lo hacemos sobre el único resto humano que tenemos, estamos destruyendo un patrimonio muy, muy escaso. Con lo cual, yo entiendo que hay que esperar. ¿Se puede hacer un estudio de la pulpa dental o no tiene? Se puede hacer, pero eso es más destructivo todavía. Sí, sí, más destructivo todavía. Sí, sí, pero efectivamente. Porque se podría saber analizar el genoma. Por supuesto, y sería interesantísimo compararlo con el estudio genético que estamos haciendo sobre el otro resto humano que hemos encontrado en el pendo y, por ejemplo, con otro resto humano que hay en Cantabria, con la dama roja del Mirón, para ver también pues, oleadas poblacionales, vínculos entre distintos grupos. Si se pudiese extraer esa pieza, ¿en qué afectaría al resto? Que habría que destruirla, esa pieza. ¿La pieza entera? Sí. Y nadie asegura que se conservara toda esa información. Ese es otro tema. Se puede, pero se conserva. Entonces es un tema complejo y un tema en el que hoy en día investigadores y personas que gestionan ese patrimonio en los museos, pues es el tema que tenemos. Porque unos empujamos en una dirección, los otros empujan en la otra, en la de la conservación, y hay que encontrar un término medio y hay que encontrar una línea y un equilibrio en el que... No sé si me explico. Sí. El desgaste del molar, que entiendo que es molar de leche, supongo, sí. Pues lo habéis estudiado si es realmente alimentario o puede ser patológico. Podría ser patológico, y a mí me gustaría, aprovechando esta pregunta, que la doctora Almudena Stalric, no sé si se ha ido ya, pues si le hacemos un molde de alta resolución del diente, pudiera ella analizar el microdesgaste dental, porque ella es especialista en el estudio del microdesgaste dental, que permite saber incluso a qué se debe ese desgaste. No sé si está... Bueno, creo que se ha ido, tiene clase mañana. Sí, pero es también una posibilidad. La caries
Pasa que la caries ya es más complicado. No sé si usted, profesor Maroto, conoce algún resto paleolítico con caries. Bueno, la mandíbula de Bañolas. De Bañolas tiene, sí. Pero no es algo tampoco muy habitual. No. ¿Y de qué época es? Mandíbula de Bañolas, hay dos hipótesis de datación, una alrededor de los 45.000 años y otra que tendría 20.000 años más, o sea, sería alrededor ¿Y cómo de puede 65.000 variar tanto? años. ¿Por qué varía tanto la datación? ¿Por qué varía tanto? Pues es un contexto geológico complicado, son travertinos, y entonces es la datación por uranio torio del travertino, que está en contacto con la mandíbula, y según unos investigadores el travertino tiene un comportamiento abierto, y según otros investigadores tiene el comportamiento cerrado a nivel isotópico. Entonces, por eso las variaciones aplican unas fórmulas u otras, y entonces está esta diferencia de edad. A esto habría que añadir además que la técnica del carbono 14, a partir de más o menos unos 50.000 años, pierde ya resolución, con lo cual... Pero hay más métodos, ¿no? Hay más métodos, sí, pero cuanto más antiguo también, más baila. Tenemos que entenderlo también en un contexto de escala geológica. Para nosotros 4.000 años, hace 100.000 años no es nada. 10.000 a lo mejor tampoco. Con lo cual, cuanto más atrás vas en el tiempo, pues más hay una horquilla temporal más dilatada. Sí. Me ha parecido sugerente la idea, dentro de lo que yo estaba escuchando, porque yo distingo entre sacrificio humano y canibalismo. Quiero decir que a través de la historia siempre ha habido sacrificios humanos y también muchos sacrificios infantiles. En Cartago, el dios Baal, había sacrificios humanos, y eran de niños, incluso en Grecia. Y luego en las culturas precolombinas también ha habido sacrificios humanos, de además montones de niños. Entonces, la idea esta de que podría haber sido una ofrenda con un sacrificio a posibles dioses o posibles creencias que pudieran tener, pues para tener una buena caza, o esos típicos rituales que yo creo que estarían un poco asociados a eso. Lo que yo no me explico es efectivamente lo de las marcas, porque eso a mí ya me pone en dudas de si después de ese sacrificio ritual, después fueron comidos. Eso es lo que a mí me... Fíjese que yo... Por eso, entre canibalismo y sacrificio. Fíjese que yo podía haber venido aquí y en 5 minutos lo arreglábamos y les hubiera dicho: el resto humano del pendo tiene marcas de corte que nos hablan de despellejamiento. Y aquí se acaba. No sabemos si ese niño estaba muerto cuando lo despellejaron, es decir, que murió de forma natural, si lo sacrificaron, si era del mismo grupo, si la persona que le hizo la marca de corte era del mismo grupo o no sabemos si es una ofrenda, sacrificio, no lo sabemos, con lo cual, como no tenemos ese contexto, pienso que no debemos aventurarnos en esa dirección, porque quizás estemos adornando un pasado, nuestro propio pasado, que no es fiel a la realidad. Nunca va a ser fiel a la realidad, sobre todo porque cuando más nos alejamos en el tiempo es mucho más complejo, pero es quizás mejor no adornar esos momentos tan antiguos, porque es a veces peligroso o no es del todo científico, pero es una posibilidad que eso fuera un sacrificio, como sí lo ha habido en momentos más recientes y en los que se ha podido efectivamente demostrar, porque había pues un contexto que era absolutamente clarísimo. Pero ese niño no sabemos si lo mataron o murió, no sabemos si lo comieron o solo le despellejaron por una cuestión ritual. Fíjense que el despellejamiento puede ser higiénico también. Si vamos a enterrar a un niño en la cueva, que es donde vives, a lo mejor le quitamos mejor la carne para que se descomponga mejor y no haya tanto olor. Fíjense que a lo mejor, aquí estábamos planteando cosas muy macabras, a lo mejor es una cuestión de higiene. ¿Vale? Lo que pasa es que en este caso, claro, estamos hablando con la idea del enterramiento, ¿no? Efectivamente en el pendo hay evidencias de un enterramiento de bronce, pero es que esto parece otra cosa, sea del bronce o sea paleolítico, y es que en general, como saben muy bien, los restos canibalizados en cuevas
aparecen dispersos, tirados, es decir, se comen al individuo y tiran los huesos y aparecen mezclados perfectamente con los huesos de fauna que tienen exactamente las mismas marcas, las mismas roturas para extraer, comer la médula, etc. Es decir, probablemente si ha sido canibalizado no se trata de un enterramiento, sino un resto tirado directamente. Absolutamente. Igual que los restos de fauna. Y tiene razón el profesor Almendarid cuando apunta esto, pero estarás de acuerdo también conmigo en que si no hay un contexto y no se ha excavado con metodología moderna, no podemos dar un paso al frente y hablar de eso. Si lo encontramos, si restos humanos de estas características lo encontramos en la excavación del verano de este año, pues yo vengo aquí y les digo lo que ha pasado, sí o sí. Pero... Muy bien. Bueno, yo creo que ya hemos hecho hambre. Ya...